Estupendo, pues buenas tardes a todos los que estéis al otro lado de la pantalla. Mi nombre es José Parra de Enzyme Advising Group y es un placer estar hoy aquí con vosotros en este Webinar Express que hemos organizado con muchas ganas para responderos las preguntas concretas que vayáis teniendo o que ya nos habéis hecho llegar sobre la tecnología blockchain. Me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho ver que muchas de las preguntas que nos habéis hecho llegar, que le habéis hecho llegar a Inma, son o se refieren a aplicaciones concretas de blockchain. Esto significa o es un indicador de que ya la tecnología está empezando a llegar a muchos sitios, la gente ya está empezando a entender qué es esta tecnología y cuáles son sus características principales, y ahora ya estáis empezando a preguntaros qué hacemos con esto, ¿no? Tenemos una nueva pieza, tenemos una nueva tecnología, cómo la integramos dentro de nuestra empresa para reducir costes, generar nuevos volúmenes de negocio, nuevos casos de negocio y en fin, seguir innovando, que es una de las cosas que parece ser que más os gusta hacer a vosotros y desde luego que más nos gusta hacer a nosotros en Enzyme. Así que si os parece bien, empezamos directamente. Lamentablemente, Inma no se ha podido conectar, que iba a estar aquí conmigo dinamizando el webinar y dándonos dándome pie a algunas de las preguntas y conversando conmigo por un tema técnico, pero esperemos que en el próximo webinar pueda estar con nosotros y podamos repetirlo con nuevas preguntas que vayan saliendo más adelante. Si os parece bien, como es Express, vamos directamente a las preguntas. La pregunta primera es muy sencilla o es muy de introducción y nos va a servir para aquellos que todavía no estéis del todo familiarizados con esta tecnología para entender qué es y para qué sirve. Bien, lo que es esta tecnología es un protocolo de comunicación que lo que permite es distribuir información entre pares, distribuir información entre iguales, de manera que estas personas que reciben la información, estos pares que reciben la información, puedan estar seguros de que la información que les está llegando es correcta, sin que haya una tercera parte que tenga que estar verificándolo todo. Para entender esto, el ejemplo más sencillo es un método de pago. Si yo quiero enviarle dinero a una persona, necesito que ese dinero vaya por un canal concreto, una pasarela de pagos, podemos verlo como una especie de emisora de pagos, una empresa de tarjeta de crédito, que tiene que verificar que yo realmente tengo el dinero que estoy enviando en mi cuenta y que se lo va a hacer llegar a la persona a la que se lo estoy enviando. Si no está esa parte, esa tercera parte de la que todos nos tenemos que fiar en el esquema, pues la persona que recibe mi dinero tendría dificultades para entender si realmente el dinero que yo estoy enviando pues lo tengo y si realmente tengo los fondos para hacer la transacción. Entonces, la blockchain lo que hace es eliminar la necesidad de esa tercera parte a la hora de verificar la información que se envía. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para muchas más cosas que solamente para enviar y recibir dinero, como las criptodivisas, que fueron la primera aplicación de blockchain. Sirven para gestionar permisos a través de una cosa que se llaman smart contracts. ¿Qué es un smart contract? Un smart contract es un pequeño programa informático que está guardado en estas blockchains y que puede operar de acuerdo a la forma en la que ha sido programada y distribuir información, distribuir pagos, distribuir permisos de la forma en la que ha sido realmente concebida. Entonces, como está dentro de una blockchain, no necesitamos una tercera parte que verifique o que audite todo lo que está sucediendo, todo lo que se está generando a través de ese smart contract. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues para optimizar cualquier proceso dentro de la empresa, eliminando la necesidad de tener entidades centrales dentro de la empresa o entre las empresas que vayan auditando y que vayan había planteado. Entonces, esto, pequeña introducción, ¿qué es blockchain y para qué sirve? Para generar y distribuir información entre pares sin la necesidad de tener siempre a alguien que la esté auditando. Bien, y con esto podemos pasar a la siguiente pregunta, que es la número 2, que sí, efectivamente, aquí está. ¿Qué escenarios prácticos de uso de blockchain ya están operando y son exitosos? Bueno, pues aparte de las criptomonedas, que hay muchas, Bitcoin es la más famosa
y hay, yo diría, cientos o miles de estas criptodivisas. Un ejemplo que me gustaría poner y que está funcionando ya de forma exitosa es el de los pagos automatizados en aseguradoras. ¿Cómo funciona esto? En el mundo tradicional, antes de blockchain, cuando un cliente firma una póliza de seguros con una empresa aseguradora, si este cliente tiene que hacer valer ese contrato que ha firmado, esa póliza, para recibir una compensación porque tiene derecho, porque ha sufrido un accidente y necesita el dinero para reparar el coche, o en el caso de la agricultura, seguros o pólizas de seguros que se cierran para recibir pagos si hay sequía o si llueve demasiado y entonces se echa a perder la cosecha. Son momentos en los que el cliente tiene que hacer valer esa póliza, pero desde el momento en el que sucede el hito, es decir, sucede el accidente o se echa a perder la cosecha, hasta que el cliente recibe el dinero, en caso de que realmente lo tenga que recibir, pasa mucho tiempo y es necesario mucho trabajo por parte de la aseguradora. Se tiene que verificar la información, realmente ha llovido, realmente ha habido sequía, cuál ha sido el volumen de la sequía, se ha echado a perder la cosecha, en términos de un accidente se han cumplido todas las regulaciones por parte del conductor, no ha sido un accidente que haya sido provocado por el conductor aposta para recibir la cantidad de dinero que le corresponde según la póliza, con lo cual la empresa tiene que hacer mucho trabajo para verificar que realmente el cliente tiene derecho al pago y efectuar el pago. En todo ese proceso, aparte que eso sube los costes de la empresa aseguradora, el cliente está esperando y no tiene el dinero a disposición, cosa que en muchos casos pues es muy importante tener un proceso muy acelerado de cobro para el cliente. Bien, con un smart contract esto se puede hacer de una forma mucho más sencilla, de hecho ya se está haciendo. En el caso concreto de la agricultura hay smart contracts, es decir, pequeños códigos de programa que dicen siempre y cuando en la región concreta en la que tiene el cultivo nuestro cliente, el nivel de lluvia sea superior a determinados litros por metro cuadrado y hora o inferior a determinada otra banda, con esto se determina si hay una sequía o si hay un exceso de lluvia que echa a perder la cosecha, siempre y cuando eso suceda y condicionado a que el cliente haya siempre realizado los pagos que corresponden de la póliza, automáticamente al cliente se le hace un pago por el monto que le corresponde según la póliza. Esto consigue que en el momento en el que entra la información sobre el clima referida a la posición geográfica exacta donde está el campo del cliente de la aseguradora no tiene que hacer todo ese trabajo, o en absoluto el trabajo de verificación de la información del clima, etcétera, porque le está llegando la información sobre el clima de una forma verificada a través de la blockchain y automáticamente puede hacer el pago. Esto reduce el caso de el tiempo de cobro del cliente de la póliza y los costes para la aseguradora. Hay una empresa concreta que se llama EtherRisk que hace exactamente esto, gestión de pólizas de seguro para el sector agrario por medio de smart contracts. En términos de trazabilidad, también hay muchos casos de éxito que ya se dan. SkyCell como la célula del cielo, es otro ejemplo concreto que ya se está dando en términos de casos de éxito de blockchain. SkyCell lo que hace es fabricar contenedores para material médico, que tiene que estar siempre a unas condiciones de temperatura y humedad específicas para el transporte. Es muy importante para quien recibe esos medicamentos asegurarse que durante todo el camino en el que el material ha sido transportado, esas condiciones siempre han estado respetadas, siempre han sido respetadas. Entonces, lo que hacen estos contenedores es medir siempre las condiciones que son importantes, la temperatura, ahora son temperaturas concretas dentro del contenedor o determinados precintos que no se rompen, que no se abren, y va enviando señales constantemente a una blockchain. En el momento en el que una señal indica que algo malo le ha sucedido a ese contenedor donde está esa medicina concreta, se envía la señal a la blockchain y como en la blockchain una de las características que tiene, toda la información que entra se queda allí y no se puede alterar, quien recibe ese contenedor con el material médico finalmente
puede contrastar la identidad del contenedor con lo que pone en la blockchain y ver si le ha llegado alguna señal de que algo no ha ido como debía. ¿Esto por qué es útil? Porque provee de seguridad, provee de una cierta certificación al cliente que antes no tendría que fiarse de que las condiciones realmente hubieran estado así. Entonces hemos visto dos ejemplos concretos de escenarios prácticos de uso blockchain que ya están funcionando con éxito. Referencias EtherRisk o EtherRisk con H de Ether y SkySend para seguros y para trazabilidad. Con esto yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué aplicaciones tiene blockchain? Es una pregunta que se repite un poco, pero la he querido dejar para hablar sobre un mercado o sobre una aplicación un poquito más incipiente, un poquito menos establecida, por lo tanto más innovadora, que es el del mercado de ideas o el mercado de insights, como lo llamamos en Ensign, donde estamos haciendo un trabajo muy potente desde hace meses en este campo. La idea sencilla es que los datos sirven para generar información sobre aquello a lo que se están refiriendo. Entonces, como muchas empresas tienen interés en conocer información que se deriva de los datos que tiene una propia empresa, pero esa empresa que posee los datos no quiere o no puede ceder los datos por un tema de propiedad intelectual, por un tema de derechos de los datos de los propios usuarios, etcétera, lo que se puede hacer es monetizar la información que se deriva de los datos. Información anonimizada, información que respeta todas las regulaciones de propiedad, de protección de datos de los clientes o de propiedad intelectual de la propia empresa, pero aún así genera conocimiento que es con el que se puede comercializar. Y la blockchain sirve ahí para asegurarle a la empresa que está comprando esa información que esa información realmente sale de los datos que es el proveedor de datos está diciendo que tiene, pero sin la necesidad de mostrar esos datos. Es casi como tener una caja en la que existe algo dentro y yo te puedo demostrar lo que hay dentro de la caja sin mostrarte lo que hay dentro, o determinados atributos de lo que hay dentro de la caja sin demostrarte lo que hay dentro. Es un gato de color rojo. Te puedo demostrar que el gato es color rojo, pero no te tengo que enseñar el gato de color rojo. Y a lo mejor así no sabes si es un gato o es un perro lo que está en la caja. Eso sería una analogía un poco sencilla de lo que se está haciendo. Con esto yo creo que podemos pasar a la pregunta 4. Es ¿para qué tipo de empresa es realmente útil blockchain? Aquí la respuesta es muy clara y muy corta. Para todas aquellas que tengan un caso de negocio. Yo he visto casos de negocio que utilizan blockchain buenos en startups que tenían 3 empleados y casos de negocio buenos para empresas multinacionales tipo grandes operadoras de telefonía. Para más señas, podéis imaginar cuál. Lo que es fundamental aquí es que haya un entendimiento de la tecnología, y eso es algo que no se puede responder en 30 minutos de Webinar Express, es algo que lleva días o semanas de trabajo dentro del equipo, y una vez que se ha entendido la tecnología al 100%, con todas las particularidades que tiene y con todos los detalles, de ahí es de donde se saca el caso de negocio, de ahí es de donde se deriva el caso de negocio. Esto es una de las cosas que hacemos en Ensign, acompañar a nuestros clientes para entender esta tecnología al 100%, para entenderla en el contexto de su organización y una vez que está puesta la tecnología junto al contexto de la organización, derivar el caso de negocio que es realmente útil y que puede ayudar a la empresa a tener un resultado positivo tangible. Con lo cual, ¿para qué tipo de empresa es útil para la blockchain? La blockchain, pues para todo tipo de empresa que entienda la tecnología y sea capaz de derivar un caso de uso. Yo creo que con esto pasamos a la pregunta 5, que nos pregunta sobre nuestros clientes en concreto, cuáles son las principales aplicaciones en los clientes. Hay 2 palabras clave que responden a esta pregunta: trazabilidad y datos. La trazabilidad y los datos son las funcionalidades que más están demandando nuestros clientes ahora mismo. Trazabilidad para asegurarse que todos los procesos dentro de la organización suceden tal como tienen que suceder. Por medio de smart contracts que reciben la información que se deriva de los sensores que ellos tienen o de la información que van volcando los propios empleados a lo largo de todo el proceso de creación de valor, somos capaces, bueno, nuestros clientes, gracias a lo que nosotros desarrollamos, son capaces de trazar todos los elementos de ese proceso
Y eso genera muchísimos datos. Y esos datos son los que se utilizan luego en una capa siguiente para generar inteligencia para la propia empresa, para optimizar esos procesos que ahora mismo se están regulando y que se están trazando gracias a la blockchain. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué hace falta una blockchain para esto y no se hace con un sistema más sencillo, más tradicional, más conocido para nosotros? Porque muchas veces ese proceso involucra a terceras partes. No son procesos exclusivamente internos de la empresa, sino que involucran a varios proveedores, a varios clientes, generan datos que pueden ser sensibles para una parte o sensibles para la otra, necesitan asegurarse que no hay conflictos a la hora de introducir la información, es decir, podría ser que en base a una información que se introduce en el sistema, el pago que tiene que ir de un agente a otro sea más elevado o sea más bajo, con lo cual podría haber una parte que estuviera interesada en alterar esa información que se traza para reducir el pago que tiene que hacer. Bueno, pues con medio de una blockchain eso es más difícil de hacer y por eso blockchain ayuda ahí frente a infraestructuras de otro tipo bases de datos distribuidas. Eso para los críticos que me estén escuchando de por qué haría falta una blockchain ahí. Yo creo que con esto pasamos a la pregunta 6. Que dice, ¿cuáles son las principales aplicaciones del blockchain en la industria? ¿Qué nivel de madurez es necesario? Aquí me quiero referir al nivel de madurez. Yo creo que el nivel de madurez tiene que ser elevado. Implantar una blockchain es algo que es perfectamente factible. Muchísimas empresas lo están haciendo ya. Desde Ensign lo estamos haciendo ya. Pero requiere entender esta tecnología de una forma muy precisa y muy amplia y al mismo tiempo ser capaces de extrapolar o generar un caso de negocio que vaya a tener un impacto positivo dentro de la empresa, con lo cual se tiene que tener conocimiento de los clientes, qué necesitan los clientes, a qué precio van a estar dispuestos a adquirir el servicio o el producto que van a hacer de este caso de negocio que tiene su origen dentro de blockchain. Es decir, hay que entender muy bien el sector en el que se está para hacer uso de una blockchain de una forma sensata. Por eso, alta madurez. Y con esto podemos ir a la pregunta 7. Vamos avanzando, estamos ya en la mitad de la ronda de preguntas. Y esta pregunta nos consulta cuál es el potencial de blockchain en el sector energético y cuáles son los proyectos reales en la oscuridad, en la actualidad. Estaba pensando ya en el tema energético y en la luz que nos llega a casa para evitar la oscuridad. Bueno, dos casos concretos, Power Ledger y Greenium. Son dos referencias que os doy para que podáis ver cómo se está utilizando blockchain en el sector energético. La idea es muy innovadora y de momento no está implantada al 100% por un tema de regulación, pero seguro muchas de las tecnologías que se están desarrollando en todos estos dos productos las vamos a ver adoptadas por las grandes empresas energéticas en el futuro. La idea es permitir la gestión o la comercialización de electricidad entre pares. ¿Esto qué significa? Que si un domicilio particular o una casa en el campo o una granja o alguien que tenga espacio suficiente para instalar fuentes de energía, que pueden ser paneles solares, pueda vender esa energía directamente a otro particular sin la necesidad de pasar por la operadora estatal o semiestatal que gestiona todo el tema de la energía. Entonces, ahí blockchain puede tener una cierta utilidad porque puede ayudar a regular los precios o a encontrar unos precios concretos en base a la oferta y la demanda que haya en cada momento. Una estructura, como se llama un smart grid de energía, como la que acabo de describir, puede tener unos picos de oferta y demanda muy distintos que estarían produciendo la energía en ese momento no serían necesariamente profesionales. Pero cuando ellos necesitan la energía, el nivel de oferta energética bajaría mucho. Bueno, pues para poder gestionar los precios en base a esos picos y a esas fluctuaciones, los smart contracts están ayudando y estas dos empresas lo están haciendo. Todavía en fases incipientes, aquí la investigación y el caso de negocio y sobre todo la regulación van a necesitar todavía mucho más desarrollo, pero estas dos referencias nos pueden ayudar a entender mejor ese sistema.
Con esto ya pasamos a la pregunta 8. ¿Cómo se puede aplicar blockchain en una venta para e-commerce? En una venta en sí, blockchain ayuda poco. Es decir, la venta no se va a ver afectada por blockchain. Lo que sí puede ayudar blockchain es a establecer una infraestructura de venta, preventa y postventa que genere esos datos que son necesarios para entender mejor el proceso de venta de nuestra empresa. Y si es e-commerce, si es por un canal online, pues mucho más. Para gestionar todos los datos de cookies que entran en nuestra propia página web y poder adaptar el contenido que se muestra a los clientes de una forma o de otra, blockchain puede ayudar precisamente porque necesita datos de distintas partes y ayudar a gestionar esa cesión de datos, esos permisos de datos, es algo que blockchain puede hacer. Adicionalmente, podría aportar determinadas características positivas en lo que la trazabilidad se refiere. Si queremos tener realmente trazado y poder demostrar todos los pasos que va dando un cliente o un posible cliente, un lead, a través de la página web y tenemos que demostrar eso a terceras partes que no tengan por qué fiarse de lo que nosotros decimos, una blockchain puede ayudarnos a certificar esto. Y yo creo que con esto podemos pasar a la pregunta 9, viendo que es un webinar express y todavía nos quedan unas cuantas preguntas. Blockchain al sector educativo. Esta pregunta me ha gustado mucho porque fue uno de los primeros casos que se implantó con éxito en el tema de blockchain, en el sector de blockchain. Como un currículum o la carrera de una persona viene dada por la interacción con muchas instituciones y con muchas personas, bien sea una escuela, una universidad, una empresa en la que se realiza un trabajo, unas prácticas, etcétera, es posible tener currículums vitae en los que no solo el dueño del currículum aporta información, sino que otras partes con las que ese dueño del currículum ha interactuado también aportan información. Un ejemplo claro de esto es la Universidad de Nicosia que genera diplomas online. Sus diplomas de bachelors y másters y grados y doctorados son online y todos tienen una referencia a una blockchain. Esto lo que permite a cualquier graduado de esta universidad es demostrar que han obtenido el título de la Universidad de Nicosia y todos los elementos que están dentro de ese título, bien sean notas, número de créditos, etcétera. Y eso viene certificado por la propia universidad, con lo cual no se puede alterar. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Y se está empezando a hacer, permitir que el dueño de ese diploma online pueda aportar informaciones adicionales, referencias de empresas, etcétera, y que haga falta siempre una firma doble por medio de blockchain para aportar esa información. Es decir, tanto si la información que está volcada no tiene la firma de la empresa en la que esta persona ha trabajado, no podrá ser guardada en una blockchain. De esta forma sube el nivel de seguridad en cuanto a referencias se refiere. Y esto puede tener otra derivada adicional, que es la de las referencias no solo de la empresa al empleado, sino entre empleados o de empleado a la empresa. Hay páginas web tipo Glassdoor, etcétera, en las que permiten que los empleados hagan evaluaciones de las empresas y revelen temas de salario, condiciones laborales, etcétera. Si todo eso queda guardado en una blockchain, se puede asegurar o se puede demostrar que quien está volcando esa información es realmente un empleado de esa empresa y no alguien que ha tenido una mala experiencia sin ser empleado y quiere simplemente dañar la imagen de la empresa. Todo eso es la derivada educativa de blockchain, que nos lleva, yo creo, a la pregunta 10. Que se refiere al tema marítimo. Aquí me gustaría mucho referiros a que hemos publicado en blockchain, un va sobre el mercado de datos en un puerto marítimo y otro sobre los gemelos digitales. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es sensorizar todo el puerto para generar automáticamente datos sobre entradas y salidas de barcos, cargas y descargas de mercancías, entrada y salida de pasajeros y medir todo lo que esté relacionado con la actividad portuaria,
todo lo que ya he mencionado, incluso temas como el clima, tema de finanzas, pagos, etcétera, y volcar esa información o referencias a esa información en una blockchain, de manera que tendríamos una especie de gemelo digital de toda la entidad portuaria, de todo el puerto, en un formato digital y además referenciado por una blockchain, con lo cual sabríamos que el material que estamos tratando, los datos que estamos tratando, son auténticos y veraces. Y en base a todos esos datos que se tienen, entender mejor cuáles son todas las relaciones entre las distintas variables del puerto y generar simulaciones. Es decir, ¿qué pasaría si el lunes 14 de agosto, en vez de haber tenido este clima, hubiéramos tenido un clima peor, hubiera llovido y hubiéramos tenido 5 grados menos? Se podrían hacer simulaciones sobre lo que habría sucedido en el puerto en términos de entrada y salida de pasajeros o cualquier variable que sea interesante. Y eso pues genera mucha inteligencia que puede utilizarse luego para optimizar decisiones y hacer pronósticos más precisos de todo el tema portuario. Y esto se puede aplicar al puerto marítimo, que es precisamente el contexto en el que describimos el tema de los gemelos digitales, pero también a otras organizaciones grandes, suficientemente grandes, como aeropuertos, fábricas, etcétera. Y en tema de aplicación blockchain exitosa en zonas rurales, me referiría a un artículo que se ha publicado recientemente en la revista, en el Anuario de Estudios Rurales, en el que describo cómo se puede sensorizar el campo para generar un gemelo digital y tener los mismos beneficios que acabo de describir en el puerto. Es decir, todo el sistema agrícola, ya bien sean abonos, el desarrollo de las cosechas, etcétera, etcétera, clima, número de trabajadores, personas, máquinas, tipo de máquina, etcétera, sensorizarlo en una blockchain, también incorporar datos externos de otras fuentes y entender mejor todos los procesos. Y llevar eso al siguiente nivel, que sería monetizar esos datos en un mercado de insights, en un mercado de ideas, como el que hemos descrito antes. Ya vamos llegando al final del webinar, tanto en preguntas como en tiempo. Para los recursos humanos me remito al ejemplo anterior del currículum entre pares y en términos de 360 grados de referencia. Cualquier referencia que venga sostenida o certificada por un tema de blockchain puede dar versatilidad a la señal que se envía a un potencial empleador, etc. Con lo cual, en caso de recursos humanos, pues todo lo que tenga que ver con certificar el pasado o el rendimiento de las personas y de las empresas en todos los temas laborales. Y la pregunta 13, que es la penúltima, ¿qué condiciones gubernamentales tiene que cumplir un país para poder desarrollar todas sin ningún cumplir el marco legal que esté establecido en el país? Y la infraestructura legal que se tiene ahora mismo, el campo regulatorio, nos da margen de sobra para poder desarrollar blockchains de una forma clara, legal, transparente y respetuosa con cualquier tipo de ley que haya. Una blockchain tiene que respetar la ley de protección de datos. Eso no necesita una regulación específica de blockchain, necesita una ley de protección de datos, igual que tiene que respetar la ley de blanqueo de capitales, que se refiere al blanqueo de capitales, no a blockchain. Sí están empezando a salir algunas normativas específicas que describen el campo legal para elementos que son intrínsecos de la blockchain. Pues, por ejemplo, las criptodivisas. ¿Se pueden considerar monedas, sí o no? ¿Se pueden utilizar para pagar impuestos? ¿Qué tasa fiscal se tienen que grabar? En ese ámbito sí puede hacer falta una normativa adicional, pero más allá de eso, no creo que haga falta ninguna condición gubernamental más siempre digo, a la regulación. Y con esto llegamos a la pregunta número 14, que va a ser, yo creo, la penúltima diapositiva antes de que hagamos un resumen. Esta es una pregunta un poquito más técnica en la que dicen, o le preguntan si
Por un lado hay expertos que dicen que blockchain permite trazar todas las operaciones y por otro lado dicen que se pierde toda la trazabilidad. Como me he estado refiriendo a todos los temas de trazabilidad hoy, quería aclarar esta pregunta al final. Lo que se traza en una blockchain es una referencia a algo externo, que puede ser digital, como una moneda digital o como unos datos, o puede ser algo físico, como un coche, como un campo, como un elemento cualquiera físico que exista fuera de la blockchain. Entonces, lo que se hace es referenciar o trazar una referencia de ese elemento. Y esa referencia suele tener la forma de un hash, que es una firma electrónica. Vamos a dejar de escribirlo así. Entonces, la firma electrónica, el hash, siempre tendrá una trazabilidad completa en la blockchain. Cualquier persona que entre y vea y mire, verá todo lo que ha sucedido en esa blockchain. La cuestión es que muchas veces, si no se tiene la llave para entender a qué se refiere esa firma electrónica, no se sabrá qué es lo que se está trazando, con lo cual se verá una masa ininteligible de firmas electrónicas relacionadas unas con las otras que no nos van a revelar nada. Sería como leer un libro en un idioma que no conocemos. O entiendes el idioma o tienes un diccionario o no vas a saber a qué se está refiriendo el pasaje. Y tal vez esto ayude a la persona que haya planteado la pregunta a entender de dónde viene ese conflicto. Tal vez dejaros con una última idea. Todo lo que se ponga en una blockchain es visible para todos aquellos que tengan acceso a la blockchain. Y en caso de las blockchain públicas es realmente todo el mundo. Con lo cual, a la hora de generar esos posibles casos de negocio, si queréis, si hay un elemento técnico que tenéis que tener seguro muy en cuenta, es que todo lo que pongáis en una blockchain será visible. Así que entended muy bien qué referencia vais a poner allí y quién va a tener acceso a esa referencia y si debería tener el acceso o no. Y si no debería tener acceso, cambiar la estructura de las referencias para que aunque tenga el acceso no pueda leer la información confidencial que haya. Y esto sería todo en términos de las preguntas. Solo me queda agradeceros a todos que hayáis estado al otro lado de la pantalla, agradeceros a todos que hayáis enviado todas las preguntas y darle paso a Inma, que va a cerrar el seminario. Gracias. Sí, gracias, José, por compartir tu conocimiento sobre blockchain en este webinar con nosotros y a todos los que os habéis conectado por hacerlo. Somos conscientes de que hay varios webinars ofertados en estos momentos y os agradecemos que hayáis elegido el nuestro. Si os puedo robar un minuto más de vuestro tiempo, comentaros que al terminar el webinar recibiréis una encuesta y la grabación de la sesión por si queréis revisar algún aspecto de la presentación de José. Si vuestra pregunta no se ha contestado, no os preocupéis porque estamos preparando un artículo de blog con todas las preguntas realizadas y las respuestas que redactará José, que os haremos llegar por email y también publicaremos en el blog de Enzyme. Y por último, aquí en la pantalla podéis ver el enlace al blog de Enzyme, donde encontraréis un montón de contenido sobre blockchain y otros temas de digitalización. En concreto, os recomiendo el ebook gratuito de blockchain que nos hizo José Parra hace un tiempo y también una masterclass, esto está en el apartado de webinars, grabaciones de webinars, una masterclass que hizo también hace unos meses y que os recomiendo si os interesa el tema de blockchain. Además de artículos sobre blockchain, incluido uno sobre los gemelos digitales, que es uno de los temas que ha tratado hoy en la resolución de preguntas. Aquí tenéis también su email si queréis poneros en contacto con él. Y por mi parte, nada más. Esperamos veros en nuestros próximos webinars y muchas gracias por vuestro tiempo. Buenas tardes.